tal, chicos? Yo soy el estudiante Santana Delgado Cristian Orestes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Médicas, carrera Medicina. Los temas del día de hoy son huesos parietales y huesos suturales, en la Cátedra de Anatomía Sistemática guiada por el doctor Ernesto López Cisneros. Continuemos. A continuación vamos a escribir los huesos parietales. El hueso parietal pues es un hueso par asimétrico que forma gran parte de la pared de la bóveda. También este tiene forma cuadrilátera y para su estudio va a presentar dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. También va a presentar cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. Y también para su estudio va a presentar cuatro ángulos, un ángulo postero superior, un ángulo antero superior, un ángulo antero inferior y un ángulo postero inferior, o también conocido como ángulo frontal, ángulo occipital, ángulo mastoideo y ángulo esfenoidal. Aquí también cabe recalcar que este hueso va a estar formando las siguientes suturas. Junto con el frontal va a formar la sutura coronal, junto con el parietal del lado opuesto va a formar la sutura sagital, junto con la escama del occipital va a formar la sutura lambdoidea y junto con el temporal va a formar la sutura temporoparietal. Continuemos. En la cara exocraneal pues esta es convexa y lisa en casi toda su extensión y aquí va a presentar dos líneas curvas. La línea temporal superior que sirve de inserción a la fascia temporal, la línea temporal inferior que sirve de inserción al músculo temporal. Superiormente a la línea temporal superior pues se observa lo que es la tuberosidad parietal. También anteriormente al borde superior de este hueso pues observamos el agujero parietal, el cual da paso a una vena emisaria. Continuemos. La cara endocraneal. Esta cara es cóncava y más profunda, y su parte media que es deprimida pues encontramos la fosa parietal. También se observan surcos ramificados que van desde el borde escamoso hacia el borde sagital, que estos surcos corresponden a ramas de la arteria meningia medias y a sus venas satélites. También se puede observar que a lo largo de su borde superior se observa un surco, el cual se une al del lado opuesto de este hueso. Y pues aquí forma el surco del seno sagital superior. Lateralmente se observan también fositas granulares de Pacciones, que son análogas a las del hueso frontal. También superior y posteriormente a su ángulo esfenoidal parte un saliente oblicuo, que es denominado la cresta silviana, que este se corresponde con el surco lateral del hemisferio cerebral. Continuemos. Los bordes. Para su estudio tenemos que presenta cuatro bordes. Tenemos al borde sagital, al borde escamoso, al borde frontal y al borde occipital. El borde sagital, pues, o también conocido como borde superior, es dentado y se articula con el borde correspondiente del hueso parietal del lado opuesto, mediante la sutura sagital, como se puede observar. También frente al agujero parietal pues las dentaduras son poco pronunciadas y esta porción casi rectilínea de la sutura recibe el nombre de ovelio. Ahora, el borde escamoso. Este borde, también conocido como borde inferior, es cóncavo. Está tallado en bíxel a expensas de sus láminas externas y se va a articular con la porción escamosa del hueso temporal. Ahora el borde frontal. Este borde, también conocido como borde anterior, se va a articular con el hueso frontal por medio de la sutura coronal o frontoparietal. Y por último, el borde occipital. Este borde, pues, o borde posterior, también conocido así, se une a la escama del occipital por medio de la sutura lambdoidea o parieto-occipital. Siguiente. En ángulos. Bueno, pues también presenta para su estudio cuatro ángulos. Tenemos al ángulo frontal, al ángulo occipital, al ángulo esfenoidal y al ángulo mastoideo. Ahora, el ángulo frontal, como se puede observar aquí. Este ángulo, también conocido como ángulo antero superior,
que corresponde a la unión de la sutura coronal y a la sutura sagital. Y este punto aquí va a ser denominado brecma. El ángulo occipital. Bueno, pues el ángulo occipital, también conocido como ángulo postero superior, también se halla en la unión de la sutura sagital y la sutura lambdoidea. Y a este punto aquí se le va a denominar lambda. Ahora, el ángulo esfenoidal o ángulo anteroinferior. Este es truncado y se une al ala mayor del hueso esfenoides por medio de una sutura que forma parte del pterium, es decir, de la región donde se unen el hueso frontal, el hueso parietal y el ala mayor del hueso esfenoides. Ahora, el ángulo mastoideo, también conocido como ángulo posterior inferior. Este está igualmente truncado y penetra en el ángulo formado por las dos porciones escamosas y mastoides del hueso temporal. Además, también interviene en la formación del asterium, es decir, del punto de unión de las suturas que unen los huesos parietal, occipital y temporal. Ahora voy a describirle los huesos suturales. Entre los huesos diversos del cráneo se encuentran con cierta frecuencia pequeñas piezas óseas denominadas huesos suturales o huesos wormianos, que son descritos por un médico danés llamado Olaus Wormius. Ahora, los huesos suturales se dividen en dos categorías: huesos suturales verdaderos y huesos suturales falsos. A continuación voy a escribir los huesos suturales verdaderos. Los huesos suturales verdaderos se van a desarrollar a partir de centros de osificación anormales que se dividen en dos principales grupos. Tenemos los huesos suturales de origen membranoso y los huesos suturales de origen cartilaginosos, que también pueden distinguirse en cada uno de estos grupos los huesos fontanelares, los huesos suturales propiamente dichos y los huesos suturales insulares inscritos en un hueso del cráneo. Ahora aquí, los huesos suturales fontanelares pueden hallarse en todas las fontanelas y adoptar el nombre de la fontanela donde se desarrollan. También pues se observa con frecuencia un hueso sutural astérico y un hueso sutural ptérico, también los huesos suturales lambdático, brecmático y glabelar, pero que estos aquí que acabo de nombrar son mucho más raros. Ahora, los huesos suturales propiamente dichos pues pueden desarrollarse en todas las suturas. Los más comunes pues se observan a lo largo de la sutura lambdoidea. También los huesos suturales incrustados en una pieza ósea craneana se hallan a distancia de las suturas y de las fontanelas. Ahora voy a escribir los huesos suturales falsos. Pues en los huesos suturales falsos, pues estos únicamente están constituidos por algunos centros de osificación anormales de algún hueso del cráneo. O sea que son restos independientes de otros centros de osificación de la misma pieza ósea. El hueso interparietal pues vendría a ser un ejemplo del hueso sutural falso. Muchas gracias por su atención.